Bien, nuestra clase del lunes 17 de octubre, con nuestra clase, este curso que estamos desarrollando durante este segundo semestre, que es la evangelización, alcanzando a los perdidos. ¿De qué trata nuestra clase, el curso de este semestre? Es poder tener nosotros un entendimiento bíblico de lo que es la acción de evangelizar. ¿Ya? Queremos tener un entendimiento bíblico de la evangelización. El mensaje del Evangelio propiamente tal, su doctrina y el contenido, ya lo hemos estudiado en un curso anterior. Lo que estamos haciendo ahora es poder entender qué es lo que nos dice la Biblia, el Nuevo Testamento, sobre la evangelización o el acto, la acción de evangelizar. ¿Ya? En la clase de hoy día y las siguientes, queremos considerar de manera más práctica cómo deberíamos evangelizar. Ya hemos respondido algunas preguntas en nuestras clases anteriores, pero la pregunta que queremos responder ahora, desde la perspectiva bíblica, es ¿cómo deberíamos evangelizar? No tanto en el método o en el sistema de evangelismo, ¿ya? Porque esos pueden cambiar, pueden depender de la cultura, de nuestro contexto social, etcétera. No es eso, no es el método del sistema, sino que lo que queremos aprender ahora, cuáles son las características de cómo debería ser nuestra evangelización, ¿ya? Así que para comenzar a calentar los motores de nuestra mente, tenemos la siguiente pregunta, ¿ya? Espero que estén todos ahí conmigo. Sí, ahí lo estoy viendo, todavía estamos vivos y despiertos. Así que esta es la pregunta, ¿ya? ¿Cuáles son algunos de los mejores consejos que tú, hermano o hermana, has recibido sobre la evangelización? ¿Ya? Y yo espero que ya haya reflexionado un poco durante estas 2 semanas, si ha leído la guía de estudio, y si no, puede pensar en este momento, ¿ya? ¿Cuáles son algunos de los mejores consejos que tú has recibido sobre la evangelización? ¿Ya? Los mejores consejos para ti, no necesariamente son buenos, pero por lo menos para ti, ¿cuáles han sido los mejores consejos que tú has recibido sobre la evangelización? Así que piense unos segundos, recuerde que no sea tan largo ya su intervención para que ojalá la mayoría pueda participar. Vuelvo a repetir la pregunta, ahí está en letra rosada. ¿Cuáles son algunos de los mejores consejos que has recibido sobre la evangelización? Muy bien. ¿Quién se atreve a responder primero sobre los mejores consejos que tú has recibido sobre evangelizar? ¿Quién levanta su manito ahí para compartir? Hermana Raquel, adelante, active su audio. Ahí. Bueno, yo puse estudiar, memorizar, orar mucho y estar en comunión con Dios y obediencia a su palabra. Muy bien, los tiene escritos. ¿Los puedes repetir de nuevo, hermana, por favor? Estudiar, memorizar, orar mucho y estar en comunión con Dios y obediencia a su palabra. Muy bien, perfecto. Esos consejos que usted nos dice, sin duda son buenos consejos, ¿verdad? Son consejos bíblicos. Yo creo que cada uno de esos usted los podría respaldar con citas bíblicas, ¿verdad? Memorizar, orar, comunión con el Señor, etcétera. Muchas gracias, hermana Raquel. ¿Y tú, Vanessa, tienes algún buen consejo que hayas recibido? Sí, igual puse la preparación, que estudiar y orar, saber evangelizar en diferentes tiempos, como dependiendo del interés o del tiempo de la persona. O sea, saber evangelizar quizás en 1 minuto, en 10, en 15, y interesarme en la persona y escucharla. Porque, por ejemplo, cuando íbamos al, a Lucas Sierra, igual no era llegar y al tiro ir con el Evangelio, sino que era preguntarle cómo estaba esa persona, por qué estaba ahí, y ahí teníamos una mejor recepción también de parte de ellos.
Muy bien, muy buenos consejos, ¿cierto? Así que usted anote por ahí los que va escuchando, si le parecen nuevos. Como creo que comentamos en alguna clase anterior, ¿cierto, Vanessa? El de interesarnos en la persona, ¿ya? Eso es muy crucial porque la gente se da cuenta, ¿ya? Cuando usted está evangelizando por hacer un número más, ¿verdad? Para publicar después tantas miles de almas ganadas, o la persona sabe cuando uno está interesado en sus necesidades, en sus problemas, en su enfermedad. Y automáticamente ahí ya gana su atención. Gracias, Vanessa. Hermana Vidalia, ¿está levantando su manito o está haciendo que está bien el consejo? Ya. Active su audio. Active su audio ahí para escucharla. Ahí, Ahí sí, allí. hermana Vidalia. Sí. Primeramente, prepararnos para salir a evangelizar, pastor. Identificarnos de qué iglesia vamos. Siempre ir en dos, como manda la palabra. Mientras uno evangeliza, otro ora. Y saber a quién también, como dice la hermana Vanessa, si es a un enfermo, orar por su enfermedad, o si es un joven que está en el alcohol. Tenemos que saber a quién vamos a evangelizar, pastor. Ese es mi consejo mío. Muy bien, muy interesante, ¿cierto? Se fija ahí como podemos ir armando un cuadernito de consejos para evangelizar. Muchas gracias, hermana Vidalia, Sí. recordándonos incluso ese de salir de dos en dos, ¿verdad? Ajá. Es bueno estar acompañados. Muchas gracias, hermana Vidalia. ¿Alguien más? ¿Quién más ha recibido buenos consejos para evangelizar? Will Merley, te escuchamos. Esto es algo más por experiencia propia. Como, o sea, me pasó a los principios de que yo estaba comenzando en el camino al cristianismo, era de no entregar un evangelio de falsas esperanzas, porque hay que entregar el evangelio verdadero, porque hay muchos cristianos que tienden, ¿verdad? O sea, que entienden, ay, perdón, me puse nerviosa. Es que lo tengo anotado acá. Y aquí hay personas que tienden a indicar que el ser cristiano hará que la vida sea maravillosa, perfecta, y en realidad todos sabemos que cuando uno comienza la vida del cristianismo tenemos más lucha de lo normal. Y ese es mi consejo, que no entreguemos el evangelio de falsa esperanza y que seamos honestos al momento de predicar. Bien, perfecto, muy interesante ahí el de no proclamar un evangelio de falsa esperanza, ¿cierto? Que después la persona nos va a decir, oye, me hice cristiano y la vida fue más difícil. Muchas gracias, Will Merley, ahí por tus consejos. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí veo a Yamilet. Tiene que activar su audio para poder escucharle. Ahí sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ok. sí, la escuchamos perfecto. Primero, el hermano Frank quiere dar una respuesta. Yo después, pastor. Ya. Bueno, buenas noches y Dios les bendiga a todos. Me presento, soy Frank de acá de Venezuela. Para mí es muy importante que cuando se esté evangelizando intervenga uno solo y no los demás, para que no se sienta la persona atacada de diferentes ángulos, vamos a decirlo así de esta manera. Dejar siempre que el Espíritu Santo nos utilice, ya que Él sabe, como Él inspiró la palabra, Él sabe perfectamente qué necesita esa persona en ese momento, de las muchas verdades que tiene la palabra de Dios en cuanto a la salvación. Quiero decir con esto de que nosotros tenemos memorizado ciertos versículos, pero el Espíritu Santo mejor que nosotros sabe qué es lo que necesita en esa persona en ese momento, de esas verdades que están allí que corresponden a la salvación del alma. Muy bien, pues creo que su nombre es Frank, así le escuché. Sí, correcto. Bien, ahí aprendimos algo nuevo, muy interesante eso de que cuando se evangeliza, que uno solo está hablando, es muy buen detalle, y no todos ahí para que la persona no se sienta acosada. Así que muchas gracias, muy interesante ese consejo. Y señora Yamilet,
Buenas noches, amados hermanos. Bueno, pastor, como aprendí en esto el jueves, el pastor de mi iglesia dijo algo que, oye, me llamó bastante la atención para ir a evangelizar. Él dice que muchas veces los que están allá afuera, el mundo, no lo saben, no lo saben. Como dice Will Merlin, le predican un evangelio diferente, como dice Gálatas. Y ir para predicarles a esas personas que muchas veces no saben. Y algunos que dicen ser evangélicos están más perdidos también. Uno le habla de salvación y ellos no están seguros cuando uno los enfrenta, pero tú estás seguro que si murieras hoy irías al cielo. Sí, te dicen, bueno, no sé si será la palabra, te dicen cada cosa que está fuera de contexto. Ese es mi consejo, pastor. Muy bien, pues muchas gracias por participar. Eso es lo bueno, es el tiempo para poder interactuar. Así que gracias, hermano Frank, y también señora Yamilet ahí por compartir sus consejos. Muchas gracias. Familia Alarcón Díaz, le escuchamos. Hola, buenas noches, hermanos. Buenas noches. Yo me puse ahí la tarea, pero también recordé una que la dijo la hermana Raquel, que creo que es importante. Voy a partir por la primera, orar. Creo que también es importante, si uno tiene la posibilidad de estar con su Biblia, mostrarle a la otra persona dónde está el pasaje, independiente que yo lo lea, para que vea que lo que le estoy explicando está en la Biblia. Orar, mostrar la Biblia. Otra cosa, incluirme cuando hablo del pecado, porque muchas veces podemos decir, Dios dice que tú eres un pecador. Bueno, yo trato de incluirme para que la persona no se sienta ofendida y yo no me excluya de eso como mostrándome una buena persona y ella no. Entonces trato de incluirme en esa condición en que está el mundo de pecado. Trato de no forzar una decisión, o sea, no obligarle a que haga una profesión de fe, que ore, que reciba a Cristo, sino que sea el Espíritu Santo, como decía el hermano, que le convenza de pecado y él pueda tomar una decisión. Y la que agregó la hermana Raquel, intentar tener una correcta comunión con Dios, aunque eso no nos exime de predicar el Evangelio. Eso, pastor. Muy bien, muchas gracias, hermano Manuel. Y aprovechando ahí el contacto abierto, hermana Evelyn o Paulo, ¿algún consejo, un buen consejo que hayan recibido? Bueno, yo puse igual que el recibir a Cristo es una decisión personal y que no hay que forzar a la persona, ni tampoco hacer que repita nuestras palabras al orar, porque es algo que a veces se hace y Dios nos manda a anunciar el Evangelio, pero ya la decisión es entre la persona y Dios. Otro consejo es que siempre hay que hacer la invitación de recibir a Cristo y también es bueno tomar el contacto de esa persona después de hablar con ella y seguir hablando. Eso basta. Excelente. Y hermana Evelyn. A mí me copiaron todas las respuestas. La verdad que yo tenía una en especial, que era lo que dijo Manolo, que a veces cuando evangelizamos no tendemos a incluirnos cuando hablamos de la condición del hombre. Y eso muchas veces tiende a que la persona se sienta ofendida cuando le hablamos que es un pecador, que estás condenada, que hay un juicio sobre ti, que estás bajo la ira de Dios. Entonces, al no incluirnos, ya provocamos un rechazo. O sea, cerramos esa puerta muchas veces de que la persona nos pueda escuchar para nosotros presentarle el Evangelio. Eso lo tenía como un punto de realce. Y todo lo demás, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Bien, muchas gracias, hermana Evelyn. Muy buenos consejos todos ahí también los de la familia Alarcón Díaz. ¿Alguien más que responda a la pregunta introductoria si ha recibido algún buen consejo sobre evangelización? ¿Alguno de los que faltan ahí por participar? No quiero obligar a nadie, pero ahí hermana Patricia, Solange, Jeremías, Claudio, Daniela, María,
Samuel, Lorena. Hermana Patricia. Pastor, Sí, la escucho. ¿yo? Sí, la escucho, hermana Patricia. Bueno, yo igual puse como había puesto la hermana Raquel, pero igual estoy de acuerdo con todas las otras cosas que también han dicho los hermanos. Muy Que bien. era orar, igual memorizar versículos, interesarse por la persona también. Todas esas cosas que dijeron los hermanos. Perfecto, gracias hermana Patricia. Ahí Claudio David, que tiene que responder él por chat, dice lo siguiente ahí por escrito. Dice Claudio, mirar siempre a los ojos de la persona para que ellos vean nuestra convicción, ¿ya? Siempre bueno mantener ese contacto visual. Nuestro interés, dice él, nuestro amor, evitar presionar a la persona, fueron consejos, dice Claudio, fueron consejos personales que me dieron misioneros de palabra de vida y mi ex pastor, o el pastor anterior, ¿ya? Pastor anterior ahí de Claudio. Gracias, Claudio. ¿Alguien más para continuar? Pastor, Solange. bueno, yo, al igual que los demás, tengo muchas cosas de las que ya han dicho, pero lo que tengo diferente es que me quedó muy grabado lo de los 4 conceptos que tenían que estar al momento de evangelizar, que tenía que estar siempre Dios, el hombre, Jesús y una respuesta, como para agregar a lo que ya habían mencionado. Muy bien, pues excelente consejo ahí de nuestras clases, ¿verdad? Muy buena alumna Solange, recordando las 4 columnas ahí del contenido del Evangelio. ¿Ya? Gracias, Solange. Lorena, también Lorena parece que querías comentar algo. Sí, buenas noches a todos los hermanos. Uno que siempre yo tengo muy presente, que es quizá un poco antiguo, pero que siempre es bueno traerlo, es que cada pasaje que hablamos nosotros con las personas de la Biblia, mostrarlo y leerlo desde la Biblia. Porque ahora actualmente se ocupa mucho el celular. Cuando a mí me lo enseñaron no había celular, pero yo creo que siempre es bueno llevar a la persona y a un niño o sea un anciano, los textos que nosotros le mencionemos, que los lean ellos y que nosotros también desde la Biblia. No decirle la Biblia dice tal cosa de memoria, porque no es malo, pero si la persona después puede estar en su casa, quizás puede ver o interesarse a de dónde decía que salía en la Biblia. Entonces, eso puede ser también. Perfecto, muy buen consejo ahí ya sobre mostrar la Biblia, la Escritura. Hoy día, cada día andamos menos con la Biblia de papel en nuestras manos, ¿verdad? Y efectivamente un dispositivo uno podría mostrar cualquier cosa y a veces las sectas hacen eso, ¿verdad? Las sectas pueden mostrar cualquier texto y uno no puede comprobarlo. Jeremías dice, por más que comenten una pregunta interesante, es decir, que la persona nos pregunte, dice él, no desviarnos del Evangelio y decirle a la persona que en otro momento se lo puedo responder. ¿Ya? Hay un buen consejo también que recuerda Jeremías, que a veces nos llenan de preguntas teológicas, doctrinales, y ahí corremos la tentación de desviarnos del Evangelio en ese momento. Familia Alarcón Díaz. Sí, estábamos conversando acá y creemos que es importante agregar tal vez, explicar algunas palabras que nosotros las conocemos porque leemos la Biblia, por ejemplo, dádiva o gracia, destituidos de la gloria de Dios. Creo que es importante poder explicarlas bien a las personas que tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio. Excelente, porque a veces leemos de nuestra Biblia, Reina Valera 1960, que tiene ciertas palabras que son exactas, ¿verdad? Son la palabra de Dios, pero hay que explicarlas. Y por eso justamente necesitamos evangelizadores, ¿ya? Porque Dios
hizo de tal manera el plan del Evangelio que necesitamos apóstoles en un principio, evangelistas, hombres y mujeres que fueron explicando, como lo hace Felipe, ¿se recuerdan? El etíope, ¿qué es lo que le dice? ¿Y cómo voy a saber si no hay quien me explique? Sigamos, eso era solamente para calentar motores, ¿ya? La idea principal, y aquí los que tienen su guía de estudio, aparecieron 2 líneas, ¿ya? Así que al final de la clase deberíamos poder responder la idea principal, que es, deberíamos evangelizar de tal manera y de tal manera, ¿ya? Así que la vamos a ir llenando estos dos conceptos en la medida que desarrollamos los textos bíblicos que vamos a ver a continuación. La idea principal es que deberíamos evangelizar no tanto con un método, sino que con esta manera y esta otra manera, que por ahora es una incógnita. Bien, vamos a ir a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, es un capítulo bastante conocido. Dice Pablo, describe sus propios compromisos evangelísticos como un apóstol. Recuerda que en sus cartas de Pablo a los Corintios, él de alguna manera hace una defensa de su apostolado, de su ministerio, de su servicio. Y esto es lo que dice en el capítulo 4, ¿ya? Así que ahí tenemos la cita bíblica. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Este es el texto que van a recibir después ustedes en su PDF, pero yo lo voy a compartir como el consejo que dieron recién desde la misma escritura, ¿ya? Bien, aquí estamos con el apóstol Pablo, y Pablo dice lo siguiente, ¿ya? Corintios, segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice, por lo cual, teniendo nosotros, dice Pablo, este ministerio o este servicio, según la misericordia que hemos recibido, dice Pablo, no desmayamos, ya no nos rendimos en este ministerio que Pablo ha desarrollado en Corinto y en otras ciudades de ese entonces. Dice Pablo, antes bien, es decir, antes de renunciar o antes de desmayar en su ministerio, dice Pablo, renunciamos ¿a qué? A lo oculto, a lo vergonzoso. Dice Pablo, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino al contrario, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero, dice Pablo, si nuestro evangelio está aún encubierto o tapado o ensombrecido, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con minúscula, no está hablando de nuestro Dios, sino está hablando del enemigo, del diablo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento, la mente de los no creyentes, de los incrédulos. ¿Para qué cegó su entendimiento el enemigo? Para que no les resplandezca, no les ilumine la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Él es la imagen de Dios, como lo dice en otra de sus cartas, e incluso también en la carta a los Hebreos, dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia. ¿Por qué? Dice Pablo, verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Es decir, Pablo dice, yo no predico la iglesia bautista de Conchalí, no nos interesa proclamar nuestra iglesia, no nos interesa proclamar nuestra declaración doctrinal, como decía ayer José, ¿cierto? No tenemos tal tipo de música o este tipo de música, ya no hacemos estas cosas, no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
Ahí estoy leyendo verso 6, ¿ya? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está haciendo alusión a Génesis capítulo 1, es decir, el Dios que dijo sea la luz en el principio, es el mismo Dios que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién? ¿En quién tenemos conocimiento o iluminación del conocimiento de Dios? En la faz, en la persona, en el rostro de Jesucristo. ¿Ya? Un tremendo texto, maravilloso todo lo que nos dice el apóstol Pablo, pero lo que nos interesa ahora, para efectos de cómo deberíamos evangelizar, enfoquémonos en el versículo 2, que es lo que usted tiene en su guía de estudio, ¿cierto? Cuando aparece la B corta, puntito y el número, está hablando del versículo. Así que el versículo 2 es lo que tiene ahí usted al frente, ¿ya? Así que ahora con ese versículo en mente, ustedes van a responder lo que escribieron en su guía de estudio, ¿ya? Vayamos entonces a las preguntas. Según el versículo 2, ¿a qué ha renunciado Pablo? Pablo dijo ahí, hemos renunciado. Pablo se incluye con otros servidores como Apolos, como Cefas, tal vez como Pedro, Timoteo, Tito, Epafrodito. Tiene mucho en mente, ¿ya? ¿A qué ha renunciado el apóstol Pablo en su afán de compartir el evangelio? ¿Qué respondieron? Lo oculto y vergonzoso. Hermano Raúl, ¿cierto? Ahí es su voz. Hermano Raúl, ¿puede repetir entonces a qué renunció Pablo, por favor? A lo oculto y vergonzoso. Muy bien, muchas gracias. A lo oculto y a lo vergonzoso. ¿Qué es? No tiene más misterio que eso, ¿verdad? Está muy clarito ahí en el texto bíblico. Y Claudio David también dice, renuncia a lo oculto. Perfecto. Ahora, ¿alguien puso otra respuesta? ¿Puede agregar algo más? ¿Yo? Hermana Vidalia. Yo puse, renunciando a toda cosa que sea vergonzosa, ni adulterando la verdad. Muy bien. Entonces, usted lo dice en sus palabras, ¿verdad? Y renunciando a toda cosa vergonzosa y adulterar, y adulterando la verdad. Palabra, la verdad. Palabra de verdad. Perfecto. Muy bien, hermana Vidalia y hermano Raúl. ¿A qué creen ustedes que Pablo se puede referir? Como dice aquí el versículo 2, lo voy a leer otra vez, pero para que usted escuche, dice Pablo bien, antes de desmayar, a eso se refiere antes bien, ¿ya? Porque Pablo dice no desmayamos, no nos rendimos en el ejercicio de evangelizar. Entonces, dice Pablo, antes de desmayar, renunciamos, nos negamos a lo oculto y lo vergonzoso. ¿A qué se puede referir Pablo con estas palabras? ¿Qué creen ustedes que se refiere Pablo? ¿Qué será lo oculto, lo vergonzoso? Vanessa. O sea, leyendo como el contexto, está hablando acerca de la ley en el capítulo anterior. Entonces habla como de que la ley, claro, nos muestra el pecado, todo eso, y de que hay un velo ante nosotros antes de aceptar a Cristo. Entonces lo oculto sería eso, yo creo que sería vergonzoso quizás por eso también, porque nos muestra tal cual somos. Quizás también es por el tema del judaísmo, al menos yo lo relaciono como con eso, como con agregar cosas al evangelio, quizás por las obras. Muy bien, muchas gracias Vanessa, tú estás considerando ahí justamente de lo que Pablo viene hablando, capítulo 3, acerca del velo, ¿verdad? También de esto que está oculto para los judíos y que al momento de recibir a Cristo, este velo se abre, ¿verdad? Ya nada de esto es oculto. Bien, buen aporte Vanessa. Claudio dice, se puede interpretar oculto a las prácticas paganas ocultistas.
y también podría ser falsas enseñanzas, pecado personal, etc. ¿Alguien más quiere agregar otra cosa aquí a lo oculto y lo vergonzoso? Ya, sigamos entonces con la segunda pregunta, como dice acá, siempre en el versículo 2, ¿ya? Y la respuesta acá es lo que ustedes dijeron, es una respuesta muy sencilla. Pablo ha renunciado a formas, ¿ya? A métodos ocultos, vergonzosos y deshonestos, ¿ya? Que es lo contrario a la manifestación de la verdad, o como lo dijo la hermana Vidalia, adulterando la verdad, ¿ya? Así que ahí estamos agregando una palabra que nos podría servir después, ¿ya? A formas deshonestas o contrarias a la manifestación de la verdad. ¿Qué se niega a hacer el apóstol Pablo según el versículo 2? Ahora sí pueden ayudarme a responder. ¿Qué se niega a hacer el apóstol Pablo según el versículo 2? ¿A qué se Pastor, niega? se niega a adulterar la palabra. Ya, adulterar la palabra. Perfecto, gracias hermano Raúl. Y familia Alarcón Díaz. Aparte de lo que dijo hermano Raúl, yo puse a no andar con astucia. Y eso se refiere a destreza humana. O sea, cuando yo me baso en mi capacidad humana para poder, por ejemplo, predicar el evangelio, o a mi personalidad, mi conocimiento, a eso. A eso habla de no andar con astucia. Muy bien, perfecto. Hay dos conceptos que mencionaron. Primero, el hermano Raúl, él se niega a adulterar la palabra de Dios, porque dice el versículo 2, renunciamos a ni adulterando la palabra, ni andando con astucia. ¿Hay algún mamífero, algún depredador que tiene esta característica de astucia, de astuto, que en los cuentos siempre es como astuto? Serpiente. La serpiente, sí, pero los cuentos de niños, a lo mejor Vanessa que le ha contado cuentos a sus alumnos. El zorro. El zorro, sí, y el lobo. lobo. El lobo. Sí, el lobo y la Caperucita Roja, ¿se recuerdan? ¿De verdad? Ahí El lobo. el lobo. Sí, Me cuenta Caperucita. sí, pues sí. Y esos eran los monstruos de nosotros de niños, porque recuerda que en nuestros tiempos lo único que teníamos cuando chicos eran los cuentos, ¿no? Todos los autores que leímos cuando chicos, y siempre el lobo es ese animal astuto, ¿verdad? Como dijo el hermano Manuel, aplica la astucia, los métodos, ¿para qué? Para devorar. Así que no es de extrañar que justamente el falso evangelio entra por quienes, por lobos rapaces, disfrazados de abuelitas. No, esa es la Caperucita Roja. De ovejas, se disfrazan de ovejas. Bien, ¿alguien más? ¿Qué significa adulterar la palabra de Dios? Porque Pablo dice, como dijo el hermano Raúl, él se niega a adulterar la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? Will Merlin. Pastor, podríamos yo puse agregar pensamientos o ideas que no están en la palabra. No escuché bien. ¿Lo puedes repetir otra vez? El audio. Perdón, no tenía cuidado. Agregar ideas o pensamientos que no están en ella, o sea, en la palabra. Muy bien, gracias, Wilme. Agregar ideas o pensamientos que no están en la escritura. Hermano Raúl, ahora, por favor, ¿qué es lo que es adulterar para usted? Bueno, adulterar es cambiarla a nuestra manera muchas veces, pastor. Y eso, ¿sabe qué? Es increíble cómo se ve hoy en día que muchos cambian y transforman la palabra y juegan con las emociones de las personas muchas veces. Y mire, ¿sabe? El domingo llegamos de la iglesia y nos pusimos aquí en la tele a ver un pastor
y da, a ver, no sé qué palabra usar, pero verlos cómo juegan con las emociones de las personas dentro de la iglesia, porque este pastor se sacó la chaqueta, imagínense, sacó la chaqueta, la extendió con el brazo y todos los hermanos fueron a tocar esa chaqueta. Entonces, ¿de qué manera estamos transformando la palabra para engañar a muchos? Y era increíble ver cómo mucho pueblo de Dios cae en ese juego simplemente porque no escudriñan, no leen, no estudian y se dejan de llevar muchas veces, pastor, por emociones dentro de la iglesia. Y la palabra, sabemos que no es una palabra que nos lleva a la emoción, sino que realmente si toca nuestro corazón, va a transformar nuestras vidas. ¿Entiendes? Pero hoy en día se ve eso. Y eso es adulterar muchas veces la palabra y transformarla, quizás cambiarla a lo que yo creo, a lo que yo pienso y cómo manipulo yo quizás a esas personas. Eso basta. Muy bien, muchas gracias, hermano Raúl, por compartir ahí un muy buen ejemplo de lo que es adulterar. Entonces, hay dos conceptos compartidos. Primero, agregar algo, como dijo Will Merley, y usted dice cambiar algo de la escritura, ¿verdad? Manipularlo a nuestro antojo o conveniencia. Familia Alarcón Díaz. Pastor, antes creo que hermanos Frank y Yamilet levantaron la mano. Ya, ahí sí. Ahí veo un dedito levantado. Adelante. Ahí le solicité activar el audio. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ok, perfecto. Bueno, un ejemplo cortico sería esta persona de la Organización de los Testigos de Jehová, que tienen un libro, que le decimos libro porque para nosotros no es Biblia, tiene algo, pero ya está adulterado porque está alterado allí eso. Y bueno, un ejemplo bíblico es Primera de Pedro 2, donde dice que con respecto al recién nacido, que reciba la leche no adulterada, la leche, para que por ella crezcáis para salvación. Eso sería mi intervención, pastor. Perfecto, muy bien, ahí incluso con un texto bíblico de ejemplo. La leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Y a veces nosotros nos preocupamos mucho de nuestros alimentos, ¿verdad, hermano Frank? Ahí de que si el yogur está adulterado porque ya se descompuso, la leche, la comida, a veces por golosos, ¿verdad? Nos enfermamos del estómago por comer cosas adulteradas o cambiadas en su contenido, y eso nos lleva a la enfermedad e incluso, como usted lo dijo, ¿verdad? Cuando es espiritual, nos enferma o nos puede matar. Gracias ahí por su ejemplo. Ahora, familia Alarcón Díaz. Pastor, yo estaba buscando ahí la palabra adulterando y nos dice que es un señuelo, que es un truco, como una trampa. Entonces, el hermano Frank dio en el clavo, por ejemplo, con la leche. La leche, a veces uno dice, va a comprar al supermercado y se va a comprar leche de coco. Y no es de coco, está adulterada. Entonces, finalmente, cuando no se recibe lo que la palabra de Dios dice en su esencia, en su consistencia y está manoseada, está adulterada. Así es, perfecto, muy buen ejemplo. Creo que Yamilet también tiene su mano levantada, la escuchamos. Ok, pastor. También ellos son muy astutos para distorsionarla. Y lo tremendo es que cuando la persona no tiene una base bíblica, no se prepara, no escudriña, no estudia la Biblia, ellos son una presa fácil, son muy simples para creerle a estas personas que con tanta astucia y habilidad le enseñan algo que la Biblia no lo dice, pastor. Son demasiado habilidosos. Y el que no se prepara, como dice la palabra, es tan simple que lo cree. Exacto.
Muy bien. Bueno, por eso son lobos, ¿ya? Por eso son lobos. Así son esos mamíferos. Son astutos, ¿verdad? Para poder cazar el alma desprevenida. Por eso hay que prepararse como lo estamos haciendo nosotros. Muchas gracias. Bien, podríamos seguir. Está muy interesante, pero voy a continuar ahí con la respuesta, ¿ya? Astucia. ¿Qué significa astucia? Destreza, habilidad, es decir, en un sentido malo, trucos, mañas, artimañas. Y eso era lo que comentaba el hermano Raúl, hermano Frank también, ¿verdad? Cómo las sectas, o a veces en el mismo mundo evangélico, este evangelio de la prosperidad, como usted decía, hermano Raúl, pero sabe que también no tenemos que alejarnos mucho porque nosotros también podemos caer en lo que no hacía el apóstol Pablo, en ocupar estas triquiñuelas para manipular a las personas, ¿ya? Incluso con el afán de que crean en el Evangelio, nosotros podemos caer, ¿verdad?, en estas artimañas, en estos trucos, sin darnos cuenta, ¿ya? Y bueno, no quiero extenderme más en eso, pero es lo que Pablo dice, que renunció a la astucia y algo mucho peor, que es adulterar la palabra de Dios, ¿ya? Así que yo creo que debemos tener cuidado con esto y seguir el ejemplo de Pablo, porque a veces en la competencia, ¿ya?, de quién trae más almas a Cristo, nunca debemos competir, pero estoy diciendo en un sentido negativo. Podemos, ¿verdad?, recurrir a estas artimañas, estas manipulaciones para tener más números, ¿ya? Yo recuerdo instancias así, momentos así, de haber visto en algún tipo de contexto cómo se peleaban las almas, entre comillas, las personas, para agradar a algún pastor, es decir, para causar agrado a ese pastor, para ganarse su, ¿cómo decirlo?, su favor o su favoritismo. Los creyentes presionan, manipulan con astucia. ¿Para qué? Para llegar al pastor y decirle, mire, hoy día tuvimos 5, o tuvimos 10, o tuve 2, y el que tiene 2 se siente un pésimo evangelista porque no fue tan eficaz. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso entonces, como dice Pablo, se negó, renunció a estas maneras incorrectas de evangelizar, ¿ya? Así que ya hemos explicado antes que el éxito del evangelista no es cuántas almas convirtió, sino el éxito es presentar el evangelio bíblicamente correcto, ¿ya? Hay testimonios de misioneros que pasaron años en países del Oriente, años predicando el evangelio antes de tener personas convertidas a Cristo. Y aún así siguieron día tras día proclamando el evangelio sin mancha y sin adulterar. Bien, sigamos. Esto es respuesta suya, ¿ya? No tanto del texto, sino ejemplo, aunque algunos de ustedes ya lo respondieron, ¿ya? Siempre estamos un poquito más adelantados. Pero si se nos fue algún ejemplo, ¿cuáles son algunos ejemplos de lo oculto, lo vergonzoso, o de andar con astucia y adulterar la palabra de Dios? ¿Algún otro ejemplo que se nos haya ido o que usted haya notado en su hojita? Ejemplos de qué sería lo oculto, lo vergonzoso, de andar con astucia o de adulterar la palabra de Dios. ¿Alguien que no haya respondido a esta pregunta? Hermano Manuel. Aquí, pastor. Pablo. Sobre adulterar la palabra de Dios, no sé si exactamente adulterar se refiere a esto, pero no tan solo agregar cosas que no son, sino muchas veces omitir partes importantes del Evangelio, como por ejemplo omitir que Dios es santo, omitir la parte del pecado, del problema del pecador, y muchas veces solamente, como decía Will Merley, predicar solamente la buena noticia: Dios es amor, Dios es esto, felicidad. Entonces omitir también puede ser algo como adulterar la palabra.
Muy buen ejemplo. Aquí ya estamos hablando de manera práctica, ¿verdad? Y efectivamente, a veces en vez de agregar, le quitamos, lo omitimos, como truco, como astucia, ¿verdad? Para que la gente reciba a Cristo más fácil. Como dijo Will Merle al principio, solamente le hablamos de lo bonito, ¿verdad? Lo próspero, y así, claro, vamos a ganar, entre comillas, miles de personas, ¿verdad? Si le prometemos falsa esperanza. ¿Alguien más? Acá, pastor. Sí, la verdad es que no sé si mi respuesta es tan buena, pero yo puse muchas veces ejemplos de lo oculto, tiene también que ver, creo, que muchas veces nosotros callamos, quizás no decimos abiertamente quiénes somos, que somos cristianos. También escondemos la verdad por temor o por rechazo. Con respecto a lo vergonzoso, muchas veces quizás nosotros como cristianos podemos sentirnos avergonzados cuando lo que hablamos, lo que predicamos, no va acorde con cómo nos comportamos. También puse andar con astucia. Muchas veces pasa, que ya lo han hablado, que a veces se predica el evangelio con un interés, o sea, sacar provecho, ya sea monetario o de otra índole, con las personas. Y adulterar la palabra es agregarle lo que yo me acordé de la enseñanza de los jóvenes de Gálatas 2, de lo que enseñó Pablo, de que muchas veces al evangelio le agregamos el legalismo, que no solamente el evangelio es por fe, sino también le ponemos que es por obras u otra cosa. No sé si está bien. Eso basta. Muy bien, gracias hermana Evelyn. Ahí no hay respuesta incorrecta porque son ejemplos, ¿verdad? Ya vimos lo que dice textualmente el versículo 2 y ejemplos de qué sería lo oculto, lo vergonzoso y la astucia. Frank, ahí creo que está levantando su dedo, ahí tiene que activar su audio. Correcto, pastor. Solamente para complementar, apoyar un poco con la escritura. Dice Pedro, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ok. Pedro lo dice en su epístola, que Pablo escribió cosas que eran difíciles de entender, pero los indoctos la agarran y la tuercen por no tener capacidad del entendimiento, o sea, que no son doctos, pues. Entonces, la acomodan a su conveniencia. Muy bien, pues muchas gracias por proveernos ahí también otro ejemplo bíblico de torcer, de la adulteración. Muchas gracias, Frank. Sí. Amén. Hermano Manuel. Sí, yo tenía también, y lo puedo agregar, al contrario, muchas veces cuando se habla solo del amor de Dios en la evangelización, que también es un error, solo hablar de que Dios es bueno, que es amor, también cuando nos vamos al otro extremo, cuando hablamos de Dios como el que castiga, como muchas veces provocando temor en las personas que se van a ir al infierno, y mucha gente aparentemente toma una decisión por Cristo sin entender por qué tenía la necesidad de Cristo. O sea, solo y me pudo haber pasado cuando recién me convertí, que tenía tanto deseo que la gente aceptara a Cristo, que yo muchas veces le hablaba mucho al infierno y sin explicarle por qué. Entonces mucha gente conmigo en mis trabajos, en algunos, se ofendían, porque me decían, tú me estás mandando al infierno. Y claro, tiene que haber un equilibrio en la entrega del mensaje. Nunca uno puede sacar la verdad, que somos pecadores, que Dios es santo, que estamos separados, que la única forma es Cristo, pero creo que de repente cuando caemos en el otro extremo de meter terror, meter miedo a la gente y toma una decisión que ni siquiera la entiende, también es un error súper grave. Y el tema sectario también, cuando, por lo mismo, cuando lamentablemente en algunas congregaciones, más que el evangelio, la predicación es acerca del terror y la gente tiene miedo, por ejemplo, de salir de un lugar
porque también lo mandan al infierno. Entonces, cuando tratan de manipular a las personas emocionalmente con eso, es algo súper fuerte. Yo he conocido hermanos que llevan 15 años en una iglesia, y creo que lo he comentado, y que aún tienen miedo de no saber dónde van a ir cuando mueran. Entonces eso es tremendo, es terrible. Eso, pastor. Bien, gracias hermano Manuel ahí también por darnos ejemplos de esto. Veamos aquí lo que aporta nuestra guía de estudio, ya ante la pregunta cuáles serían algunos ejemplos, más lo que ustedes dijeron. Aquí ellos aportan, dice, un ejemplo de esto sería silenciar. Creo que Pablo dijo algo semejante, ¿no? Pablo Alarcón, no el apóstol, Pablo aquí que está con nosotros. ¿Ya? Silenciar la mala noticia acerca de nuestro pecado y el juicio de Dios. Eso sería deshonesto, ¿verdad? Cuando por tratar de ser acomodaticios silenciamos el hecho de que somos pecadores, de que hay un juicio de Dios. Segundo ejemplo, hacer del Evangelio un mensaje acerca de la salud y la prosperidad en esta vida, ¿ya? A veces Dios, por supuesto, nos da salud, a veces el Señor en su misericordia nos provee para todas nuestras necesidades, nos da prosperidad en un trabajo, pero el Evangelio no se trata de eso. Y cuando convertimos el Evangelio en eso, en la salud, en prosperidad, en sanidad, es un ejemplo también de lo oculto, lo deshonesto, la astucia, la adulterar la palabra. Y otro ejemplo es presentar a Jesús como un simple amigo que nos ayuda en lugar del Señor que nos gobierna. Y eso se da mucho en estas congregaciones del nuevo carismatismo, ¿ya? Que habla acerca de este Jesús buena onda con el dedito para arriba, ¿verdad? En nuestro amigo, y no lo presentan como el Dios del universo, el Señor que gobierna toda la existencia. ¿Ya? Esos son algunos ejemplos de Corintios 4:2. Sigamos. ¿Por qué es tentador? Ahora, no sé si usted reflexionó en esto. ¿Por qué es tentador para nosotros adulterar, cambiar? Espero que no para nosotros ya. Pero ¿por qué sería tentador adulterar la palabra de Dios cuando evangelizamos? ¿Qué es lo que motivará a hacer estos cambios, a aplicar astucia, la deshonestidad, a no manifestar, como dice Pablo, la manifestación clara, luminosa del Evangelio? ¿Por qué cree usted que es tentador adulterar la palabra de Dios cuando evangelizamos? Familia Alarcón Díaz. Pastor, yo creo que usted lo dijo, lo comentó hace un ratito, yo lo tenía anotado acá, y puse, porque tal vez traerá decisiones que harán ver que estamos evangelizando, pero para nuestra propia gloria. Muchos, usted dio el ejemplo, sacan fotos con manos alzadas diciendo todos aceptaron al Señor, solo por números, pero no por una necesidad real de conversión. O sea, para mostrar que estamos evangelizando, que estamos haciendo la tarea, para jactarnos, creo yo, para vanagloriarnos, y no hacerlo porque realmente hay una necesidad. Muy bien, para la vanagloria, ¿cierto? La gloria personal y no la gloria del Señor. Muy bien, gracias. Hermana Vanessa o hermana Raquel, adelante. Bueno, yo me puse en el caso de ser tentada, por ejemplo, para no sentir mal a la persona y llevarla a un evangelio de juicio, de justicia y verdad, porque igual hay que hablarles no solamente del cielo, sino que también hay un infierno. Entonces hay que ser muy claro con el evangelio. Es un alma que se está perdiendo y tenemos que clamar, rogar de que tomen la decisión correcta. Muy bien, muchas gracias hermana Raquel ahí también por su respuesta. ¿Alguien más? ¿Por qué sería tentador, seductor, adulterar de esa manera la palabra cuando evangelizamos? Yamilet.
Pastor, yo lo digo en cuanto a las iglesias que distorsionan el evangelio, es para tener adeptos y poderles sacar provecho a esa gente. Bueno, yo no sé si allá en Chile hay una organización que se llama Pare de Sufrir. Yo veo como esos señores brasileños no tienen temor de Dios, no tienen temor de Dios y busca de evangelizar de una manera carismática y sacarles a ellos el dinero. Y por eso es que ellos evangelizan que no es, para sacar provecho. Bien, ahí tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, de los adeptos, del provecho económico personal. Muchas gracias por su ejemplo. Hermano Francisco, bienvenido. Cuéntenos. Muchas gracias, pastor. Buenas noches. En realidad no soy yo, es Consuelito, que dice, para no caer mal, para ser bien recibido, para caer bien a la persona a la que estamos presentando el Evangelio. Bien, bien. Muchas gracias, hermana Consuelo, ahí también que está con su esposo. Sí, yo creo que eso es como súper humano, ¿verdad? Es como bien tentador eso como de que nos digan, uy, qué rico tu evangelio, ¿verdad? Qué agradable ese tipo de iglesia. Y sí, es muy tentador caer bien, porque decir a la gente que está en pecado, que está condenada, no es agradable para nadie, ¿verdad? Así que gracias, Consuelo, ahí por tu comentario. ¿Y alguien más? Fran, parece que está ahí también, quiere participar. Bueno, sí, la idea ya estaba allí mencionada, ¿no? Hay personas que quieren oír, ¿cómo les digo? Quieren oír lo que les agrada. Lo que les agrada es como música a su oído. Y entonces, cuando son confrontados con la verdad, entonces, no les gusta porque no quieren adaptarse, no quieren aceptar lo que dice el Señor con respecto a su verdad. Bueno, y la verdad dice que conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, ellos quieren es lo que les conviene, lo que les agrada, porque la verdad consiste en dejar muchas cosas que nosotros estamos acostumbrados o tuvimos acostumbrados en el momento que estuvimos allí, que nos agradaban y estábamos bien agarrados y no queríamos soltarnos, y ellos están en la misma. Entonces quieren escuchar algo que les haga sentir bien, tranquilo, pero sin importar que la verdad es otra. Muy bien, muchas gracias ahí también por su respuesta. Sigamos, a ver qué es lo que nos dice acá nuestro estudio. Algunas ideas de por qué sería tentador adulterar el evangelio más, y está muy en el tenor de lo que respondieron. El evangelio es ofensivo, ¿o no? Para los no creyentes, para los incrédulos. Es ofensivo para los que no son cristianos. Y por lo tanto, lo tentador es distorsionar el evangelio para que no sea tan ofensivo, ¿ya? Y el apóstol Pablo nos habla mucho de eso en sus epístolas, ¿verdad? Segundo, ansiamos la aceptación de los demás. Queremos ser aceptados, ¿verdad? Y por eso es que nos cuesta tanto llevar el evangelio, porque el evangelio es difícil, ¿ya? Es ofensivo y no nos gusta el rechazo. Tercero, otra tercera opción es que queremos que la gente venga a la fe en Cristo y somos tentados a intentar que esto ocurra, que suceda, haciendo el evangelio más atractivo para ellos, ¿verdad? Dios te promete tal cosa y por lo tanto es lo que te conviene, ¿ya? Y yo agregaría un cuarto, que es el factor económico, ¿ya? Espero que no sea para nosotros, pero cuando uno conoce estos grandes ministerios carismáticos, efectivamente lo que los mueve a ellos a adulterar el evangelio es el factor económico, ¿ya? Llenar sus vientres, como dice el apóstol Pablo, las viandas, el dinero. Sigamos, ¿ya? Número 5. Ahora dejemos lo negativo al lado, es decir, el aspecto negativo que Pablo evita, a lo que renuncia, y
¿Qué es lo que positivamente Pablo dice en comunicar su evangelio? ¿Cómo describe Pablo positivamente su forma de comunicar el evangelio? Siempre en el versículo 2, lo voy a leer de nuevo, ¿ya? Pablo dice que renuncia a ciertas cosas en su ministerio, pero sí hace otras. Leo de nuevo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué respondieron ahí en su guía de estudio? ¿Cuál es la forma positiva del apóstol Pablo de comunicar el evangelio o la manera correcta? ¿Cómo lo hace Pablo? Cuénteme. ¿Qué respondieron? Vamos, anímese. ¿Qué puso en su cuadernito? Will Merley, yo sé que tú quieres contestar ahí. Yo puse que él lo hizo con franqueza, porque él consideraba la grandeza de su llamado, y eso lo animaba a enfrentar la dificultad. Bien, con franqueza, esa es la palabra que ocupas, ¿ya? Exacto. ¿Habrá otra palabra sinónima para franqueza? Porque está muy cerca de una de nuestras líneas que había que llenar. Sinceridad. Honestidad, muy bien, franqueza. Entonces Pablo comunica de manera honesta, franca, abierta, o como dice ahí, manifestación, como dice, sino por la manifestación de la verdad. Muy bien, Will Merley. ¿Quién más? ¿Quién más escribió ahí en su hojita de respuestas? ¿Nadie más? Frank, ahí lo veo con su mano levantada. Bueno, pastor, pienso, no estoy muy claro con lo que voy a apoyarlo bíblicamente cuando la epístola a los filipenses dice 4:8, con respecto a ese principio, pues, de lo que dice que lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y todo lo que es buen nombre. Filipenses 4:8, ¿cierto? Compartió ahí. Sí. Muy bien, muchas gracias también ahí por compartir ese texto bíblico, y va un poco en el tenor, ¿verdad?, de lo que Pablo está haciendo respecto a su ministerio, la manifestación, la franqueza, como dice ahí, con honestidad, renunciando a las astucias, artimañas, lo oculto. ¿Y cuál sería la otra característica? Sino por la manifestación de la verdad. ¿Cómo continúa el apóstol Pablo? Yo creo que eso va a la siguiente pregunta, ¿ya? Vamos a dejarlo hasta ahí. Dice, y aquí les voy a compartir la respuesta, ¿ya? Que ustedes ya la dijeron. Yo a veces me adelanto y las preguntas ya están ahí más adelante, ¿ya? Pero ¿cómo Pablo describe positivamente su forma de comunicar el evangelio? Dice que él afirma la verdad abiertamente, con franqueza, como dijo Will Merley, sino, como dice el texto bíblico, por la manifestación de la verdad. ¿Cuál es entonces el objetivo de la manifestación abierta de Pablo en cuanto a la verdad? ¿Cuál es el objetivo de él que está a continuación ahí en el versículo? Yamilet. Pastor, tener una buena conciencia. Ya. Una buena conciencia. ¿Pero solamente la conciencia de la persona que evangeliza, o está tratando de llegar a la conciencia de las otras personas? Claro. De ambas, de ambas. Yo como evangelista, decir lo correcto, tener una buena conciencia, no estar inventando cualquier disparate y llevando a esa persona con mucha sutileza y con amor y con mansedumbre
sacarlo, decirle la verdad, pero con amor. Perfecto. Muchas gracias, Yamilet, ahí por complementar, ¿ya? Así que no es solamente la conciencia que estamos tratando de iluminar con el evangelio de las otras personas, sino también nosotros hacerlo, ¿verdad?, con una buena conciencia, atada y sujeta a la escritura de Dios, a la palabra de Dios. ¿Alguien más? Bien, vamos a ver lo que nos dice ahí entonces nuestra respuesta. ¿Cuál es el objetivo de esta manifestación abierta, franca, honesta en cuanto a la verdad? El objetivo de la declaración abierta de Pablo de la verdad ha de encomendarse a las conciencias de los demás y, por supuesto, delante de Dios, ¿ya? Delante de Dios. Y eso es lo que quiere afectar el apóstol Pablo, ya quiere afectar, quiere tocar la conciencia, la mente de toda conciencia humana, como nos dice ahí en el versículo 2, delante de Dios, en la presencia de Dios. Es decir, Pablo está consciente que todo lo que hace y lo que ha renunciado a hacer está delante de los ojos de Dios. Dice, al seguir el ejemplo de Pablo, nosotros deberíamos evangelizar honestamente, en toda honestidad. Deberíamos proclamar la verdad del evangelio abiertamente, ya sin ocultar, sin disminuir, sin diluir y sin adulterar el verdadero evangelio. Deberíamos hacer esto, como dice el apóstol Pablo, para encomendarnos nosotros mismos a las conciencias de las demás personas no creyentes delante de Dios. Ahora, estoy leyendo ahí al frente. Independientemente de cómo ellos respondan al evangelio, ya, si dicen sí o no, nosotros somos responsables no de la salvación del otro, sino somos responsables ante Dios, como estoy marcando ahí, por compartir el evangelio con fidelidad, sujetos al evangelio bíblico que nos transmite el apóstol Pablo. Deberíamos entonces evangelizar honestamente. Y ese es el primer espacio que debemos llenar aquí arriba. ¿Se recuerdan la idea principal? Entonces deberíamos evangelizar honestamente o con toda honestidad. Se fijan entonces que no estamos hablando de un método, de un mecanismo de evangelización, porque aquí están todos los que usted pueda conocer, el método de las 3 puertas, cuando utiliza un tratado, cuando utiliza, ¿verdad?, otro sistema, no sé cómo podría hacerlo, pero la característica en cada método de evangelismo debe ser la honestidad, ya que nuestras conciencias estén abiertas delante de Dios porque estamos proclamando el evangelio de la manera correcta y con fidelidad, ¿ya? Así que voy abajo. La idea principal entonces es que deberíamos evangelizar honestamente, como lo dice Pablo ahí en 1 Corintios 10:31, versículo 11:1, a ver, lo voy a leer aquí, lo tengo. Dice al final, el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos, ¿ya? Y después, el capítulo siguiente, no sé cómo cambiar acá de capítulo. Y el versículo, dice versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí está terminando la idea del discurso anterior, ¿ya? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sigamos entonces con nuestra guía de estudio. Pregunta número 7. ¿Qué cosas te tientan a ti a no compartir el evangelio honestamente? ¿Ya? Puede ser parecido a la pregunta anterior, pero lo anterior tenía que ver con lo oculto, ¿se recuerdan? Con distorsionar o adulterar el evangelio. Yo creo que esto también es parecido, pero puede que alguien no haya
participado de la ocasión anterior, le animo a que lo pueda hacer ahora. ¿Qué cosas te tientan a no compartir el evangelio honestamente, con toda franqueza? Y también puedes responder, ¿qué puedes hacer para vencer esas tentaciones? Frank, adelante. Tiene que activar su audio. Ahí sí, ahora la escuchamos. ¿Qué cosas me tientan a mí para no compartir lo que se dijo anterior, no? Sí. ¿Qué nos tienta a no compartir el evangelio honestamente? Ajá. No compartir las cosas honestamente, sería pensar siempre en que Dios debe ser glorificado en todo lo que hagamos para Él en cuanto a ese evangelismo. Glorificar, llevarle gloria y honra al Señor. Tener convicción, integridad, compromiso, seriedad, responsabilidad, consagrado, ser de buen testimonio. Muy bien, ahí tendríamos la respuesta, ¿verdad? ¿Qué cosas deberíamos hacer para vencer esas tentaciones? Y todo ese listado que usted compartió. Muchas gracias, Frank. ¿Quién más? Ahí estuvo respondiendo esa pregunta en su hojita, en su guía de estudio. Hay grillos, están sonando los grillos. Cri, 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 cri. Pastor, Solange. sí, miren, bueno, yo puse parecido a lo que ya hemos hablado, que el miedo de ser rechazado nos puede tentar a no ser honestos totalmente con el evangelio. Y puse que para poder vencer esa tentación debemos recordar siempre que es un mandato que debemos obedecer, recordar que el evangelio es uno y que la palabra confronta a los demás y no estar buscando decir lo que el otro desea escuchar. Bien, muy buena respuesta ahí, muy desarrollada, Solange. El temor, ¿verdad?, a ser rechazado y justamente el antídoto o la vacuna, qué controversial, ¿verdad? La vacuna contra esas tentaciones de no predicar honestamente. Muchas gracias, Solange, muy buena respuesta. Paulo, parece que también querías responder. Después la hermana Vidalia. Sí, bueno, lo que noté que a veces como que me tienta a no predicar el evangelio de forma verdadera es muchas veces el no querer discutir, muchas veces el rechazo, la burla, el no ser bien recibido. Y cómo enfrentar eso es confiar en que es la voluntad del Señor que nosotros lo hagamos. También recordar el castigo terrible que van a sufrir esas personas. Y también recordar que es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio. El Señor nos dio esa responsabilidad a nosotros. Entonces, cuando no predicamos un Evangelio verdadero, no estamos acercando a las personas a Dios, sino yo creo que lo contrario. Estamos alejándolos más y vamos a dar cuentas por esas cosas. Entonces, eso ayuda. Eso va a estar. Perfecto, muy bien, hermano Pablo, en su respuesta, la reflexión. Hermana Vidalia. Pastor, también cuando vamos a evangelizar, a veces tenemos temor de que la otra persona que vamos a evangelizar sepa más que nosotros. Porque una vez me pasó a mí y el Señor me preguntó por un versículo y yo me quedé en shock porque no me acordaba, no lo había estudiado. Entonces a veces sentimos ese temor y por eso es que a veces evangelizamos mal. Pero como ese es un mandato que el Señor nos dejó ir y predicar el evangelio en todas las naciones, tenemos que tener voluntad y firmeza
para seguir evangelizando en su nombre, pastor. Perfecto, muy bien, hermana Vidal, y ahí en su respuesta otro temor nuevo, ¿verdad? Ahí que se menciona al que el otro sepa más que nosotros. A veces Sí, nos ha a tocado veces, con un mormón, con un testigo de Jehová y conocen, entre comillas, ¿verdad? Pero conocen más textos bíblicos que nosotros, así que sí, hay un temor también ahí que hay que vencer. Gracias, hermana Vidalia. Claudio nos responde ahí por el chat, dice, factor netamente personal. A veces somos muy insistentes y por ende la persona se molesta, o el rechazo de la otra persona, o bien entrar en alguna discusión dolosa con la otra persona. ¿Ya? Ahí hay entonces algunos motivos también para no predicar honestamente. Ya. Sigamos para no demorarnos toda la noche. Cambiamos de texto, ya vamos ahora al capítulo 5 y 6 de los Corintios, segunda carta de los Corintios. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí el estudio aquí nos lleva a enfocarnos en sus compromisos, en el compromiso de Pablo como evangelista. Corintios, un texto también muy conocido ahí de los embajadores, que somos embajadores en nombre de Cristo. Dice así, capítulo 5 del 20 al 6, versículo 2. Dice, así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, como si Dios implorase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, es decir, Pablo y sus colaboradores le dicen a los corintios, les rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el ruego de Dios en los labios de Pablo. Reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Y quién es el que no conoció pecado? ¿A quién se estará refiriendo? A Jesús, ¿verdad? Así que Jesús, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que nosotros, dice Pablo, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Seguimos capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros somos colaboradores suyos. Os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, y cita el apóstol Pablo el Antiguo Testamento, en tiempo aceptable te he oído y en días de salvación te he socorrido. He aquí, dice Pablo, ahora, now present, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, en este momento, el día de salvación. ¿Ya? Así que aquí el apóstol Pablo, estoy buscando aquí, en el capítulo 6, ya no me dice aquí la cita, pero es lo que está citando el apóstol Pablo. Ahí está entrando alguien, la hermana Ana María. Entonces, Pablo elabora aquí más sus compromisos como evangelista. Se fijan ahora, nos lleva a este concepto de que él es un embajador, somos embajadores que representamos al reino celestial, el reino de los cielos, y nuestro trabajo como embajadores en este mundo corrompido, depravado, caído en pecado, es rogarle a las personas, reconcílense con Dios. Ahora, les dice, es el tiempo, ahora es el día de salvación. Así que en el versículo 20, Pablo dice, como un embajador de Cristo, Dios hace su ruego a través de él. ¿Y cuál es ese ruego, hermanos? ¿Cuál es el ruego que hace el apóstol Pablo? No es muy difícil la respuesta. ¿Cuál es el ruego? Will Merley, adelante. Dice, reconciliados con Dios. Muy bien, reconciliados con Dios. ¿Y podrías tú explicar un poquito, Will Merley, qué es lo que entiendes con esta frase o con este ruego? Mira, yo puse una respuesta acá. Dice que debemos tratar de reconciliar a los demás con Dios y orar por ellos para que lleguen a conocer a Cristo.
Muy bien, muchas gracias, Wilmerly, por tu respuesta. Fran, también ahí me parece quiere participar. Ajá. Bueno, yo entiendo ahí un poquito que la palabra reconciliación tiene que ver que, como lo dice Romanos también, que éramos enemigos ya tiempo pasado, pues, pero muchos continúan siendo enemigos y entonces lo que buscamos con el evangelio es que ellos puedan conocer a Cristo para que puedan estar reconciliados. Es decir, una vez efectuado, dado eso por hecho, dice Romanos 5, 5:1, justificado pues por la fe, estar en paz con Dios, pues, estar en paz. La paz significa lo contrario de estar enemigo y se ajusta a la reconciliación. Perfecto, muchas gracias ahí nuevamente por su respuesta y por citar Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Por medio de Cristo. Así que, como dice aquí el texto, el ruego que hace Dios por medio de Pablo y por medio de nosotros es: os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Qué significa rogar a alguien, en este caso, en este contexto? ¿Qué revela esto acerca de cómo evangelizó Pablo? ¿Ya? Rogar significa pedir con urgencia o con pena o con compasión por algo, ¿ya? Rogar, es decir, es solicitar, es pedir, incluso se puede utilizar el sinónimo implorar, es como una imploración, pero con urgencia, ¿ya? No es solo una oración, la oración que hacemos fría, ¿ya? Esa oración, bueno, Señor, sálvalo, ¿verdad? Conviértelo, no, es un ruego con urgencia. ¿Y qué nos muestra esto de Pablo? Nos muestra que la evangelización de Pablo era directa, suplicante y urgente, ¿ya? Aquí en Chile ocupamos la expresión pecho frío, ¿verdad? En el fútbol, ¿o no, hermano Manuel? A alguien se les cataloga aquí a un equipo de fútbol el pecho frío, ¿ya? Es como que no hay urgencia, no hay ruego. Y de alguna manera, Pablo era lo contrario, es decir, Pablo no tenía un pecho frío en respecto a la evangelización. Así que, nuevamente, no estamos hablando de un método, ¿ya? Sino de la forma de evangelización. Y la forma era, primero, con honestidad, y segundo, aquí dice Pablo, de manera urgente, porque hoy es el día de salvación. Así que Pablo, independiente del método que él utilizara, su forma de evangelizar era directa, él iba directo al corazón, a la mente de las personas con el evangelio, era suplicante y urgente. ¿Ya? Él suplicaba a las personas, a los corintios en este caso, reconcíliense con Dios y de manera urgente. ¿Ya? Estoy tratando de avanzar rápido porque quiero terminar hoy día. ¿Ya? ¿Qué exhorta Pablo a los corintios en cuanto a lo que no debían hacer? ¿Qué es lo que exhorta Pablo a los corintios en cuanto a lo que no debían hacer? Y dice Pablo en capítulo 6, verso 1, que no reciban la gracia de Dios en vano. Y según el versículo 2, porque es urgente que los corintios sean reconciliados con Dios y no reciban la gracia de Dios en vano, la razón por la que es urgente que los corintios sean reconciliados con Dios es que ahora es el momento en el que Dios está extendiendo la salvación. Y tal como mencionó la hermana Solange, que ella recordaba estas 4 columnas o los 4 conceptos del Evangelio: la persona de Dios, la condición del hombre, Jesucristo muriendo en la cruz, resucitando, y el cuarto es la respuesta. Y nosotros debemos siempre llegar a ese punto en poner todo el peso de la respuesta en el no creyente. Es decir, como cuando Cristo le pregunta a Marta en Betania, ¿crees esto?
¿Ya? ¿Crees realmente esto, que yo soy la resurrección y la vida? Y debemos llevar a esa urgencia a la persona que estamos evangelizando. ¿Por qué, hermanos? No sé si la pregunta está más adelante, pero se la hago yo. ¿Por qué el llamado es urgente? ¿Por qué Pablo dice, hoy es el día, ahora? ¿Por qué, hermanos evangelizadores, deben llevar el evangelio y decir a la persona, es urgente que creas en Cristo? ¿Por qué? Yamilet. Qué bueno tener ahí alumnos que quieren participar. Eso me gusta. Pastor, porque nadie sabe cuándo va a morir. Y si mueren instantáneamente, como es la vida tan frágil, van a abrir los ojos en el Hades. Y le espera el infierno. Muy bien, esa es una de las respuestas que lo hacen urgente, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a pasar con nuestra vida hoy en la noche. Siempre estamos sabiendo de personas que no despiertan, ¿verdad? Un ataque al corazón, un derrame cerebral, y las personas no tienen la opción al otro día, o un accidente, como de tanto que hemos escuchado en el último tiempo. Gracias, Yamilet. Efectivamente, es hoy el día, porque el mañana no nos pertenece. ¿Algún otro motivo? ¿Por qué es urgente el llamado a la salvación? Porque los tiempos se están acercando, pastor. ¿Qué tiempos se están acercando, hermana Vidal? La guerra, terremotos, El todo lo tiempo que del está fin. pasando en el mundo. El tiempo del fin, pastor. Y el regreso de Cristo está siempre cerca. Cerca. Muy bien. Siempre tenemos que estar en comunión con Él. Perfecto, ahí tenemos otro motivo. ¿Alguien más? ¿Por qué motivo sería urgente el llamado a salvación? Pastor, bueno, la palabra nos dice que pensemos siempre que hoy es el día en que Cristo viene. Eso, pastor. Exacto, ¿verdad? El tiempo está cerca, y como dijo la hermana Vidalia, puede ser hoy. Maranata, Cristo viene. ¿Quién más? ¿Qué otro motivo? Ahí sí, Frank, adelante. No, solamente para complementar, dicho de una manera coloquial, lo que dice la palabra de Dios allí en 2 Corintios 6, con esos primeros versículos, que el día es hoy, que el día aceptable es hoy. Pues algunas veces cuando lo estoy evangelizando, para decírselo de una manera coloquial a la persona, le digo de esta manera: hoy no es demasiado pronto, mañana puede ser demasiado tarde. Pero claro, no puede decir que hoy puede ser en un minuto, no es demasiado pronto, pero el próximo minuto puede ser demasiado tarde, también dicho de otra manera. Exacto, muchas gracias por decirlo de manera coloquial también, ¿ya? Hermana Vanessa. También porque a veces puede ser de que la persona no la vamos a volver a ver nunca más, o no vamos a tener la oportunidad de conversar con esa persona en otra ocasión. Exacto, gracias, Vanessa. El mañana no nos pertenece, y efectivamente es lo que hacemos en la iglesia, ¿cierto, Vanessa? Que a veces llegan visitas y uno tiene un mensaje preparado, ¿verdad?, de hace tiempo ahí con la línea de estudios que estamos siguiendo, pero uno como predicador dice, ¿y si no asiste nunca más a una iglesia? ¿Verdad? Tal vez justamente ese es el minuto. Y puede pasarte con los niños, ¿verdad? A veces un niño de visita también, y uno tiene que llevar el evangelio, salirse del esquema, salirse de la estructura a veces, porque no sabemos si es el único momento que le vamos a contactar. Y claro, y si pensamos nosotros, bueno, habrá otro en el futuro, ¿verdad? Otro pastor, otra maestra. Estamos siendo ahí predeterministas, ¿verdad? Y eso no lo sabemos nosotros. Gracias, Vanessa. Wilmerly escribe ahí, dice, porque la salvación es por tiempo limitado,
y no sabemos cuándo termina el día de salvación y llegue el día del juicio. Exactamente, hay un calendario para eso. Y Claudio también escribe, hoy es el día de salvación, mañana se disipa como la niebla, el destino eterno puede cambiarnos de un minuto a otro. Y porque recuerden que en la medida que nosotros vamos rechazando el llamado al Evangelio, el corazón se va endureciendo, la conciencia se va cauterizando y finalmente Dios nos deja también a nuestro propio destino, como pasó con Faraón. ¿Se recuerda, no? Faraón fue endureciendo su corazón y como respuesta a Dios endureció su corazón y lo dejó a su propio destino de perdición. Así que hoy es el día de salvación. Por lo tanto, volvemos a nuestros apuntes. Basados en el ejemplo de Pablo en estos versículos, deberíamos evangelizar urgentemente. Ahora es el tiempo de salvación. Ahora es el tiempo en el que Dios extiende misericordia a todos los que se convierten de su pecado y confían en Cristo. Eso, arrepentimiento y fe. Es por esto que Pablo implora, que ruega a los corintios que se reconcilien con Dios y les ruega que no reciban la gracia de Dios en vano. Esta frase es un poquito compleja ya porque tiene dos negativos, no reciban y la palabra en vano. En el fondo lo que le está diciendo es no rechacen la gracia, ya no rechacen la gracia que Dios está extendiendo. Así que, volviendo a nuestra idea principal, ya tenemos la segunda palabrita. Voy a retroceder yo, ¿ya? No se maree, no se maree. Y tenemos entonces lo que deberíamos llenar. Deberíamos evangelizar honesta y urgentemente. Yo sé que hay muchas posibilidades de llenar esto, ¿verdad? Aquí no hay un dogma, no hay una ley absoluta, pero en base a lo que fuimos desarrollando, según las palabras de Pablo, deberíamos evangelizar de manera honesta, franca, verdadera, fiel. Usted puede poner sinónimos, pero también, y también de manera urgente, ¿ya? Eso es lo que quiere dejarnos la clase del día de hoy. Independiente del método que usted utilice, ¿ya? Pero sí una característica de nuestra evangelización es honesta, fiel al Evangelio de Cristo y urgentemente, de manera urgente. Así que eso es lo que usted podría poner en su guía de estudio. ¿Alguien respondió acá, llenó las líneas con otra palabra, con otro concepto que quiera compartir? ¿Son parecidas? ¿O no rellenó las líneas? Ya, perfecto, muy bien. Ya, voy a ir entonces al final acá ya las últimas preguntas. Ya, aquí ya son preguntas más personales. ¿Diría usted, hermano y hermana evangelizador, evangelizas con urgencia? Normalmente, cuando evangelizas, ¿lo haces con urgencia? ¿O la verdad que lo haces así de manera tibia? Pensando, como dijo Vanessa, pensando que a lo mejor, no, sí, voy a tener otra oportunidad con él o con ella. Piensa un poquito. ¿Realmente cuando nos toca evangelizar lo hacemos con urgencia? Sea honesto y honesta, cuénteme. Mano Manuel. Sinceramente, creo que personalmente yo no lo hago de esa forma. Ahora mismo estaba pensando, yo trabajo hasta el viernes en la empresa donde yo estoy y me cambio de trabajo y una de las cosas que me ha dado vuelta en mi mente es si yo le hablé del Evangelio a mis compañeros. Y creo que ahí uno se muestra en la práctica si realmente
nota la urgencia que esto requiere. Pero también creo que en las oportunidades que Dios me ha dado de presentar el Evangelio, me ha pasado algo bien particular. Desde que yo conocí a Cristo, he compartido el Evangelio con personas que están agonizando. Y eso, no sé, yo no lo busqué, me iban a buscar a la casa, o me llamaban por teléfono, y uno dice, chuta, igual es bien fuerte ir a un hospital, ver a una persona que prácticamente uno no sabe si lo entiende, si lo escucha, si no puede reaccionar, entubada, con máquina, y yo lo veo como que si yo no iba, siento que la responsabilidad era mía. Entonces, me ha pasado eso hartas veces, personas que, por ejemplo, yo estaba recién convertido y un vecino del frente tenía, en la casa de mi mamá, yo no sabía evangelizar, la verdad, estaba muy recién de hecho no tenía iglesia donde congregarme cuando yo acepté a Cristo todavía, y al frente había un vecino que tenía SIDA, y se empezó a deteriorar, y yo finalmente lo fui a ver, postrado en cama, con pérdida de vista, yo creo que pesaba 30 kilos, un hombre adulto, y yo recuerdo que lo primero que hice fue llamar a mi amigo, al que a mí me había presentado a Cristo, para que él fuera a su casa, yo lo llevaba y él le predicó el Evangelio. A los meses, otro vecino también del frente de la casa murió de lo mismo, de SIDA. Y me acuerdo que yo ya estaba casado con Evelyn, y me vienen a buscar, mi vecina, y me dice, ¿sabes qué? Se llamaba Francisco él. Francisco, quiere hablar contigo, no está muy bien. Y también me tocó verlo en unas condiciones físicas que son realmente fuertes, también, el SIDA. Bueno, perdón. Y por la gracia de Dios yo le pude predicar el Evangelio. Y me ha tocado ir a visitar mamás de tías que están en el hospital. Ahora, yo creo que yo no cumplo con predicar el Evangelio de manera urgente, porque si no, lo haría en todos lados donde tengo la oportunidad. Pero creo que si uno tiene la posibilidad ahora último me pasó con un tío, yo le conté que está con un cáncer, y yo dije, tengo que ir a verlo. Quizá no tenga otra oportunidad de predicar el Evangelio, entonces creo que de alguna forma cuando Dios en su gracia me ha puesto la posibilidad de compartir el Evangelio con personas, porque dice que es una manera bien urgente, ¿no? Saber que alguien se va a morir o está expuesto a eso, yo lo intento, pero no lo hago siempre, para ser honesto. Pero, y lo hago porque siento que es mi responsabilidad. O sea, Dios me va a pedir cuenta a mí por cada persona que esté a mi lado, y eso es algo súper fuerte, en realidad, pensarlo así. Eso va a estar. Muy bien, muchas gracias, hermano Manuel, ahí por contarnos también su testimonio personal con respecto a la urgencia, que yo creo que la mayoría de nosotros justamente no lo hace con esa urgencia que lo hacía el apóstol Pablo. Claudio también responde ahí en el chat, dice, con toda honestidad, no lo hago con urgencia. ¿Quién más responde? Yamilet, adelante. Sí, pastor, es verdad. Yo también reconozco que soy muy negligente en ello. No nos tomamos la importancia y es tremendo, pastor, porque cada día uno se entera de muertes tan instantáneas y oye, vale, yo digo por mí, Dios me ha dado las herramientas y a veces soy irresponsable en mi caso. Bien, sí, pues. Bueno, es el propósito de estas clases, ¿verdad? No solo de alentarnos, de animarnos a evangelizar, sino también de confrontarnos
que no estamos haciéndolo de la manera urgente. Hermano Frank. Yo me la tomo muy en serio esto de lo que yo he asumido ante Cristo. Yo he asumido esto con mucha seriedad, por eso hablo de convicción, integridad, compromiso, responsabilidad que tenemos cada uno el llevar el evangelio. Como lo dice la palabra en Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que pagar el precio, pastor, lo que hemos asumido, ya que Cristo pagó el precio por nosotros. Nosotros tenemos que también tomarnos la parte que nos corresponde pagando el precio también. Como decía alguien por allí, a la más mínima provocación respecto a las personas, transmitirle, proclamarle, compartir con ellos, rompiendo hielo para que se nos haga un poco más fácil, buscando una conversación que es romper hielo, puede ser con una tarjetita, con un tratadito, para tener mejor facilidad y poder transmitir el evangelio. Yo siempre, como dice la palabra, presto y pronto, como lo dice Pablo ahí en Romanos 1, ¿verdad? Que él dice que estaba dispuesto a llevarle el evangelio allá en Roma, a todos los que estaban allá. Y bueno, y mi compañera, vamos a decirlo así, del evangelismo es Yamilé, puesto que yo tengo problemas de discapacidad visual y auditiva. Y entonces, como se ha hablado allí en esta clase, de que es necesario mostrar la Biblia, pero yo no puedo leerla. Tengo la bendición que me ha dado Dios por medio de su gracia, que retengo y memorizo muchos versículos, pero me gusta abrir la Biblia y señalarle en qué parte está escrito lo que se le está predicando. Entonces, yo me lo tomo muy en serio y me gusta predicar la palabra de Dios cuando encuentro hermanos y hermanas que me... Porque en la palabra de Dios yo puedo decirlo, pero para buscarlo en la Biblia, entonces alguien tiene que manejar bien la Biblia. Es importante saber manejar bien la Biblia porque debemos saber dónde están ubicados cada libro o epístola, ¿no? De los 66 que hay. Entonces yo los tengo en la mente y puedo indicarle a la persona, pero me tardo mucho porque yo las he orientado, busco allí y le digo, dale para adelante, dale para atrás y sé dónde voy a llegar. Pero eso sería uno de los factores también alguna vez que me impide a mí solo y predicar la palabra de Dios. Ese es mi punto de vista, pastor. Perfecto, muchas gracias, Frank, ahí también por compartir parte de su testimonio y de la urgencia. Así que, bueno, espero que todos seamos convencidos, no por nosotros, sino por la palabra de Dios. En el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Él hace una exhortación ahí directa a llevar el evangelio con urgencia, y por eso Pablo va a las sinagogas. Cuando usted va al libro de los Hechos, Pablo va a sinagoga que encontraba los días sábados, ahí estaba, y al otro día, primer día de la semana, se iban de los gentiles, ¿verdad? A la plaza pública, al anfiteatro, donde fuera ahí, estaba Pablo con urgencia, y eso le llevaba también a viajar en sus viajes misioneros, ¿cierto? Porque entendía que el día aceptable era hoy. Ahora, como dice acá, ya terminando nuestra guía de estudio, nos lleva a meditar, ¿ya? Porque todo esto tiene que ser equilibrado, recuerden, nos podemos ir de un extremo al otro, ¿verdad? Y obviamente hay maneras correctas de predicar con urgencia el evangelio y maneras equivocadas, ¿ya? Entonces la urgencia hay que manejarla con cuidado. ¿Por qué? ¿Cuál sería una manera equivocada de llevar la urgencia del evangelio? A ver si alguien pudo discernir eso.
motivados por la urgencia. ¿Qué error podríamos cometer, Will Merley? Yo puse uno solito, puse presionar a alguien a tomar una decisión. Bien, palabra clave, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado que por la urgencia no presionemos a la persona, ¿verdad? Y vamos a lograr una confesión de fe, pero no una conversión. Así que muy bien esa manera equivocada de llevar la urgencia. Hermano Manuel, ¿usted también parece? No, estaba leyendo, pero estoy de acuerdo con la hermana Will Merley y tiene que ver con lo mismo, a veces con... Yo creo que la principal es esa, de que por la urgencia que hay, uno busque que la persona tome una decisión y sin que realmente haya comprendido. Ahora uno no sabe eso en realidad, pero puede ser un error. Y lo otro es, lo que dije creo al comienzo, es buscar números, de que decir, ella aceptó a Cristo y quedarme tranquilo con eso. Puede ser. Sí, perfecto. Dice Daniela, bienvenida Daniela ahí, Daniela Cortés. Ella dice, una manera equivocada sería poner de nuestra cosecha y así hablar de más, es decir, agregarle más al mensaje del Evangelio, justamente motivados de manera equivocada por la urgencia del Evangelio. ¿Ya? Así que yo creo que parece que entendemos la idea, ¿verdad? La urgencia debe ser una forma de proclamar el Evangelio, pero hay peligros también, ¿ya? Y yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado en conversaciones con algún conocido, no sé, pues que ha estado toda la vida lejos de Dios, ya toda la vida lejos de Dios, pero cuando converso con él lo trato de llevar a confrontarlo y a decirle, yo creo que tú no eres creyente ni convertido porque tus frutos así lo dicen. Y él me dice, no, yo una vez oré para ser salvo, pero ¿cuáles son los frutos? No sé, 20, 30 años de una vida alejada de Cristo o sin Cristo. Se fija en el peligro justamente de una persona que está convencida porque oró, pero que no ha habido fruto, ni cambios, ni nada. Y ese es el peligro de la urgencia, ¿verdad? Como dice Will Merley, de presionar y lograr confesiones de fe, pero no conversiones. Ahora, esto es súper, hermano, yo no tengo la fórmula, ya, la línea es muy delgada, especialmente cuando son personas que amamos, ¿ya? Personas cercanas, ¿verdad? Y que, como dice el hermano Manuel, están tal vez a punto de morir o están con un cáncer terminal y le predicamos el Evangelio y vemos que están duros, endurecidos, ¿verdad? Que la enfermedad, en vez de ablandarlos, como que son más incrédulos. Y ahí nosotros, ¿verdad? Como que no entendemos por qué no creen, por qué no se humillan y confiesan a Cristo. Y ahí entonces, ¿cómo lo hacemos, verdad? Y lo único que les puedo decir es que para eso necesitamos mucha oración y que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? ¿Hasta qué momento rogamos con urgencia y hasta qué momento también soltamos? Y yo no sé si aquí hay pescadores de pescados, parece que nadie, pero los que conocen pescadores o los que me han dicho a mí, ¿verdad? Está este arte de cuando el pescadito ha picado, ¿verdad? El anzuelo o el señuelo o la carnada, ¿verdad? Siempre dicen, no tires con fuerza, porque si no le haces tira el hocico al pescado y no lo pesca. Entonces ellos dicen, hay que soltar y hay que tirar, ¿verdad? Es un arte ahí como lograr pescar un pez. Y yo creo que el Evangelio necesita también esa experiencia, esa sabiduría de lo alto, y eso solamente se logra como evangelizando, ¿verdad? Evangelizando y, como ustedes han dicho, dependiendo del Señor, porque, no sé, aquí hay hermanos que pueden tener 30, 40 años de evangelista, pero si justo ese día está lejos del Señor, está en pecado,
no importa la experiencia que haya tenido, ¿verdad? Pero no va a estar en esa comunión con el Espíritu Santo que le indique, ¿verdad?, cómo parar, ¿verdad? Y cómo rogar con urgencia. Espero que me entiendan lo que les trato de transmitir. Bien, pues, terminamos acá entonces con todas nuestras preguntas y respuestas. ¿Ya? Yo me alegro de tener visitas en este día, una grata compañía de Frank y de Yamilet, invitados por Will Merle, ¿ya? Que ella tiene muchos invitados, también está Samuel Franco aquí también, invitado por Will Merle, así que tiene un buen don ahí, ¿verdad?, de invitar. Así que hay que aprovecharlo, Will Merle. Nos alegramos, Frank y Yamilet, un abrazo a Venezuela, nos alegramos que puedan escucharnos desde lejos. Gracias también por sus respuestas y por la experiencia ahí que nos han contado. Que Dios les bendiga grandemente allá en Venezuela, ¿ya? Que Dios les guíe también en todo lo que hacen.